Hola, mi nombre es Lizeth Carolina Escobar Hernández. Vamos a hablar sobre equipos y construcción de equipos. Primero tenemos que un grupo de trabajo son dos o más individuos que trabajan en forma independiente para alcanzar un objetivo global y pueden o no trabajar uno al lado del otro en el mismo departamento. Los miembros de un grupo de trabajo tienen objetivos, metas, roles y tareas asignadas. Las ventajas de un grupo de trabajo son que existen mayores resultados, mayor motivación, mayor implicación con el trabajo, más soluciones, puntos de vista e ideas. Es más gratificante y existe un progreso personal. Las desventajas son la pérdida de tiempo en tomar decisiones, grupos dentro de grupos, incapacidad para trabajar en grupo de algunos miembros. Un equipo de trabajo es un pequeño grupo de personas con habilidades complementarias que están comprometidos con un objetivo en común que han definido ellos mismos y una forma de trabajo. Las ventajas de un equipo de trabajo son que promueven el trabajo multidisciplinario y la especialización, promueve la equidad, la amistad y la colaboración, genera creatividad y motivación en logro de metas y posibilita el intercambio de experiencias y conocimientos a su vez. Las ventajas puede ser que existe distracción en alguno de los miembros, choques de personalidades, discusiones y malos entendidos de los miembros. Puede haber un entorpecimiento de resultados por falta de colaboración y productividad de alguno de los miembros, dificultándose el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. Las etapas y duración de los equipos de trabajo. Bueno, la primera es la formación, es decir, que los miembros comparten e intercambian información personal básica, comienzan a conocerse y aceptarse unos a otros y hacen preguntas sobre sus comisiones y objetivos, centran su atención en las tareas del grupo. La segunda es el conflicto. Los miembros compiten por estatus, buscan puestos de control relativo y discuten sobre la dirección adecuada del grupo, es decir, por la jerarquía del equipo y de los miembros. Las etapas y duración de trabajo, tenemos la tercera, que es que el grupo comienza a avanzar unido de manera cooperativa y logra un equilibrio tentativo. Entre las fuerzas empujan, surgen normas grupales para guiar el comportamiento, normas y reglas que van a permitir que el equipo de trabajo pueda trabajar de manera ordenada y eficiente. Tenemos la cuarta, que es el desempeño. En este el grupo madura y aprende a manejar retos complejos. Los roles funcionales se desempeñan e intercambian en forma fluida, según se requiera y las tareas se llevan a cabo de manera eficiente. Y por último tenemos la conclusión. Su ruptura se denomina conclusión porque requiere terminar relaciones sociales estrechas, regresar a tareas permanentes y avanzar a otros puestos. Es decir, esta etapa es la culminación del trabajo realizado en equipo. Puede decir que se cumplió el objetivo, la meta o el trabajo asignado. Por el siguiente tema tenemos la responsabilidad de la gerencia del capital humano. Bueno, ¿qué es la gerencia del capital humano? En esto se encarga de seleccionar el personal de trabajo idóneo que requiere una empresa u organización y desarrollar todo lo que tenga que ver con ese capital humano, con ese personal que se está contratando. Es decir, que los trabajadores sean capaces, que tengan oportunidad de progreso, satisfacción del trabajo y seguridad en el mismo de los trabajadores. ¿De qué se encarga la gerencia del capital humano? Se encarga de muchísimas cosas, entre las principales: reclutamiento y selección de personal, capacitación y desarrollo, administración de sueldos y salarios, recolecciones, relaciones laborales, seguridad e higiene. Las responsabilidades de la gerencia de capital humano son asesorar y participar en la formulación de políticas de personal, dar a conocer las políticas de personal y asegurar que se cumplan por completo, relacionarse con las oficinas de colocaciones y otras fuentes de mano de obra, establecer el perfil de diseño y puestos, reclutar y seleccionar al personal y determinar los términos y condiciones del empleo. ¿Cuáles son las competencias de la gerencia del capital humano? Bueno, algunas son iniciar y poner en práctica cambios y mejoras en el servicio de productos y sistemas, reclutar y seleccionar personal, monitorear y controlar el uso de los recursos, planificar, asignar y evaluar el trabajo que realizan los equipos, las personas y como mismo el gerente. Crear, mantener y reforzar relaciones laborales eficientes para el logro del objetivo de la organización.
Desarrollo de la sensibilización del capital humano mediante la aplicación de técnicas de motivación. Bueno, como primer punto tenemos que la motivación es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento de las personas hasta alcanzar la meta o objetivo deseado dentro de la organización y de la empresa. ¿Cuál es el propósito de las técnicas de motivación? Bueno, es la mejora de las condiciones laborales, el enriquecimiento del trabajo, la adecuación persona-puesto, es decir, que se adapte al puesto que se le está asignando, al cargo que tiene, la participación y delegación, el reconocimiento del trabajo efectuado, la evaluación del rendimiento laboral y el establecimiento de objetivos y metas. ¿Para qué sensibilizar? Bueno, sensibilizar a los miembros de una organización permite que en ellos exista un estímulo de percepción que comprenda mejor su propio comportamiento y el de otros seres humanos. De esta manera se puede capitalizar el humano con que cuenta la organización a través del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para gestionar adecuadamente a las personas con liderazgo, con el fin de que puedan dirigir humana y efectivamente a los colaboradores, tanto a nivel individual como grupal. La dirección del capital humano mediante un liderazgo integrador. Tenemos que un líder es la acción mediante la cual se obtiene la adhesión de las personas para que éstas se comprometan en la obtención de los objetivos del equipo de una parte de la organización o de la organización total a la cual pertenecen. Es decir, la organización total sería un director general dentro de la empresa y de una parte de la organización podemos hablar de un gerente de diferentes áreas, que en cada área se va a encargar de liderar al grupo de trabajo, al grupo de personas que trabajan en esa área. ¿Cuáles son los elementos de un liderazgo integrador? Bueno, tenemos dos. El primero es que la necesidad de visualizar y definir cuáles son los objetivos del equipo y de la organización. El segundo es la obtención de la voluntad de los miembros del equipo o de la organización para que pongan su esfuerzo en el logro de los objetivos. Las funciones primordiales de un líder son concebir una visión de lo que debe ser su equipo o su organización y establecer las estrategias adecuadas para encaminar los esfuerzos de los miembros hacia esa visión. El segundo es lograr el sistema cooperativo de recursos humanos, una alianza estrecha para poner en práctica las estrategias. Esto requiere contar con personas comprometidas y motivadas con el líder y con los objetivos. Identificación de los elementos que integran la cultura organizacional. Primero tenemos que la cultura organizacional es un modo de vida, un sistema de creencias y valores en forma aceptada de interacción y relación típicas de determinada organización o empresa. ¿Cuáles son las funciones de la cultura organizacional? Bueno, es transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización, facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo, reforzar la estabilidad del sistema social y ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones de la organización. Bueno, un tema importante es la orientación a la innovación de nuevas tecnologías. Aquí tenemos que el desarrollo tecnológico ha alcanzado niveles sorprendentes, tal vez más allá de lo que hace unos cuantos años nos podríamos haber imaginado, y qué decir de la optimización y automatización y agilización de los medios empleados en recursos humanos. Una de las áreas más beneficiadas en este sentido es el reclutamiento y la selección de personal gracias a los programas, aplicaciones o medios para saber la calidad de empleados que estamos contratando dentro de la empresa y de esta manera también agilizarla y obtener mejores resultados. Un último tema que vamos a tocar es el manejo de conflictos. ¿Qué es un conflicto? Bueno, un conflicto, o se habla de que hay un conflicto cuando hay intereses, deseos, objetivos, ideas contrarios entre personas o grupo de personas, aunque al mismo tiempo existan intereses comunes entre estos. Es decir, dentro de la organización van a existir diferentes tipos de ideas que nos pueden llevar a un conflicto, pero sin embargo esas mismas personas van a llegar al mismo objetivo que la empresa les ha planteado. Bueno, ¿cómo se desarrolla un conflicto? Un conflicto se desarrolla en 4 fases. Primero tenemos la fase latente, en la cual las partes no se han enterado de la existencia de objetivos e ideas o intereses diferentes. No tienen conocimiento de que se puede dar un conflicto.
La siguiente fase es de la percepción. Los involucrados perciben sus diferencias, las mismas que pueden desembocar en un conflicto. Es decir, empiezas a notar que tienes una idea diferente a la otra persona que puede generar un conflicto a su vez. La tercera fase es la emocional, en la cual las partes refuerzan sus opiniones y visiones sobre el asunto, se desarrollan sentimientos negativos hacia la otra parte, empezar a echar culpa sobre algún problema que se haya tenido, sobre el conflicto, sobre la diferencia de ideas, empezar a manejar el conflicto al favor de cada parte. La última fase de la fase manifiesta podría existir resistencia a nuevos procedimientos como ausencia de reuniones, agresión o sabotaje hacia la parte que piensa distinto a la otra y entre ambas partes del conflicto. Tenemos el camino a la solución de un conflicto. Esto se puede dar por medio de reglas, que es decir, si yo ya identifiqué el conflicto, puedo establecer reglas para llegar a que el conflicto no aumente, en lugar de eso se mantenga estable y se llegue a una solución. Tenemos la negociación, es decir, proponer ideas para que ambas partes salgan beneficiadas y se solucione el conflicto. La mediación. En la mediación entra una tercera persona, la cual permite que entre ambas partes del conflicto exista una mejor comunicación. En la conciliación igual existe una tercera persona que es el conciliador. Este tiene a diferencia de la mediación que entra un mediador, el conciliador tiene la oportunidad de aportar ideas para la solución del conflicto. Tenemos el arbitraje. En el arbitraje igual entra una tercera persona al conflicto. Este es un árbitro, pero a diferencia del mediador y del conciliador, el árbitro tiene la oportunidad de tomar una decisión para la solución del conflicto. Es decir, tiene la autoridad para ponerle fin al conflicto. Y obviamente, teniendo en cuenta que el conflicto tiene que ser, la solución del conflicto tiene que ser beneficiosa para ambas partes para que se llegue a una solución satisfactoria. Y el último camino que tenemos es la violencia. Este es cuando ninguna de las, o sea, no se llegó a otra solución, sino que la violencia a golpes, se podría decir, obviamente esta es una forma no recomendada, pero se puede dar. Y eso sería todo. Muchas gracias.